Hay momentos que no se planean, momentos que ocurren en una fracción de segundo y que, sin embargo, definen todo lo que viene después. Esta es la historia de uno de esos momentos. Una sala de prensa, decenas de periodistas, cámaras encendidas, y un hombre que decidió que ese era el lugar perfecto para destruir a otro hombre delante de todos. Lo que no sabía era que el hombre al que eligió ya había sobrevivido cosas mucho peores que una humillación pública. Ciudad de México, marzo de 2003. El Hotel Camino Real hervía de actividad. Esa mañana se celebraba una de las ruedas de prensa más concurridas de la temporada, convocada para presentar una gira que reuniría a varias figuras del rock y la balada latinoamericana. Había fotógrafos de por lo menos 12 países, cámaras de televisión de Televisa, TV Azteca, Univisión, grabadoras sobre las mesas, flashes disparándose cada 30 segundos. El tipo de evento donde todo el mundo quiere ser visto, donde todo el mundo quiere hacer la pregunta que nadie más se atreve a hacer. César Acosta llegó tarde, como siempre. Eso también era parte de su método. Llegar cuando todos ya estaban acomodados, cuando la sala ya tenía su dinámica establecida, y entonces entrar a romperla. Alto, traje oscuro, lentes de montura gruesa, una sonrisa que nunca terminaba de ser genuina. César Acosta era lo que en el medio del espectáculo mexicano se conoce como un demoledor. No era el periodista más inteligente, tampoco el más preparado, pero era el más temido, porque no tenía límites visibles y porque había aprendido que el escándalo vende más que la verdad. Llevaba 15 años en el oficio. 15 años construyendo una reputación sobre los escombros de las reputaciones ajenas. Había hundido carreras con una columna. Había destruido matrimonios con una pregunta malintencionada en el momento equivocado. Tenía seguidores que lo adoraban precisamente por eso, por su falta de piedad, por esa manera de sonreír mientras clavaba el cuchillo. Esa mañana, César Acosta tenía un objetivo claro. Enrique Guzmán estaba sentado al centro de la mesa principal. 71 años. Cabello blanco, bien peinado, traje azul marino, los ojos oscuros y tranquilos de alguien que ha visto demasiado como para sorprenderse fácilmente. Enrique no era el artista más joven de esa mesa, tampoco el más nuevo. Era el que más historia cargaba encima, y eso, para algunos, era un honor. Para César Acosta era una debilidad. La rueda de prensa llevaba 20 minutos cuando Acosta levantó la mano. El moderador lo reconoció con un gesto. César Acosta se puso de pie despacio, con esa lentitud calculada de quien sabe que todas las cámaras ya lo están mirando. Sostuvo el micrófono con una mano. Con la otra, hojeó superficialmente unas notas que probablemente nunca pensó usar. Era puro teatro. Todo en César Acosta era teatro. Señor Guzmán, comenzó, con una voz que sonaba casi amable, casi respetuosa, con ese tono que los demoledores usan antes de golpear. Quiero hacerle una pregunta muy directa, si me lo permite. Enrique asintió levemente. Adelante, usted lleva décadas en esta industria. Décadas. Y uno lo respeta, claro que sí. Pero seamos honestos con el público que nos está viendo. El rock and roll que usted representa ya no existe para las nuevas generaciones. Los jóvenes de hoy no saben quién es Enrique Guzmán. Los jóvenes de hoy escuchan otras cosas, viven en otro tiempo. Entonces mi pregunta es esta. Y se la hago con todo el respeto del mundo. ¿No cree que ya es momento de retirarse? ¿No cree que seguir en los escenarios a su edad es aferrarse a algo que ya terminó? ¿No es esto básicamente vivir del pasado? Silencio. No el silencio incómodo de una sala que no sabe cómo reaccionar, sino el silencio específico, denso, casi físico, de una sala que acaba de presenciar algo que no esperaba. Algunos periodistas intercambiaron miradas. Varios camarógrafos ajustaron el encuadre instintivamente, apuntando hacia Enrique. Los flashes se detuvieron. Nadie quería hacer ruido. César Acosta seguía de pie, con esa sonrisa a medias, satisfecho. Había lanzado la granada. Ahora solo quedaba esperar la explosión. Pero Enrique Guzmán no explotó. No se puso rojo. No golpeó la mesa. No respondió con un insulto ni con una amenaza. Hizo algo mucho más desconcertante para alguien como César Acosta. Se tomó su tiempo. Bebió un sorbo de agua. Dejó el vaso con Inoribus Interas cuidado sobre la mesa. Se acomodó levemente en la silla.
Y entonces miró a César Acosta directamente a los ojos, sin apartar la mirada, con una calma que en ese momento resultaba casi sobrenatural. Lo que dijo en los siguientes 3 minutos cambió el tono de toda la rueda de prensa. Cambió la manera en que muchos de los presentes recordarían ese día, y se convertiría con el paso del tiempo en una de esas respuestas que la gente cita cuando quiere explicar qué significa tener dignidad de verdad. Pero para entender por qué esas palabras tuvieron el peso que tuvieron, hay que entender quién era Enrique Guzmán antes de esa sala. Hay que regresar al principio. Hay que volver a un muchacho delgado, de pelo revuelto, parado en un escenario improvisado en la Ciudad de México a finales de los años 50, con una guitarra prestada a Fontaine y una voz que todavía no sabía exactamente lo que podía hacer, porque los hombres no se entienden por lo que dicen en sus mejores momentos, se entienden por lo que sobrevivieron antes de llegar a ellos. Enrique Guzmán Díaz nació el 14 de febrero de 1943 en la Ciudad de México. Creció en una familia de clase media en la que la música no era una profesión, era una compañía. Su padre escuchaba boleros en la radio. Su madre cantaba mientras cocinaba. La música estaba en las paredes de esa casa sin que nadie lo hubiera decidido, sin que nadie lo hubiera planeado. Era simplemente parte del aire. Pero Enrique no quería escuchar música, quería hacerla. A los 14 años consiguió su primera guitarra. No era nueva. Tenía una clavija torcida y una cuerda que zumbaba de manera extraña en ciertos acordes. No importó. Enrique aprendió a tocarla de todas formas, primero imitando lo que escuchaba en la radio, luego empezando a encontrar algo propio, algo que no sonaba exactamente como nadie más. A finales de los años 50, el rock and roll llegó a México con la fuerza de un huracán. Elvis Presley sacudía las caderas en la pantalla de cine. Little Richard gritaba desde los tocadiscos. Y un grupo de jóvenes mexicanos miraban todo eso y pensaban lo mismo. Nosotros también podemos hacer esto. Solo que en español. Solo que con nuestra propia historia. Enrique Guzmán fue uno de ellos. En 1960, con apenas 16 años, se convirtió en el vocalista de los Teen Tops, uno de los grupos que definirían lo que hoy se conoce como la época de oro del rock mexicano. Su voz era algo difícil de clasificar. Tenía la energía del rock, pero también una capacidad melódica que le permitía entrar en territorios donde otros cantantes de su generación no podían seguirlo. Gritaba cuando había que gritar, susurraba cuando la canción lo pedía, y tenía algo más, algo que no se aprende ni se ensaya, esa presencia escénica que hace que cuando alguien sale al escenario, todo lo demás desaparece. Los éxitos llegaron rápido. La Plaga, Popotitos, Despeinada, canciones que hoy siguen sonando en la memoria colectiva de varias generaciones. Canciones que se grabaron en un México que todavía no tenía manera de dimensionar lo que estaba viviendo culturalmente. Enrique Guzmán no era solo un cantante, era parte de algo más grande. Era la voz de una generación que quería ser joven en su propio idioma, que quería bailar y gritar y enamorarse con palabras que entendiera, con ritmos que sintiera como propios. Pero el éxito temprano tiene un precio que nadie te cobra de inmediato. Te lo cobran después, cuando menos lo esperas, cuando ya te acostumbraste a que todo llega fácil. La industria de la música en México de los años 60 y 70 era un laberinto. Sellos discográficos que controlaban todo. Contratos que dejaban a los artistas sin protección real. Decisiones tomadas por productores que veían en los cantantes no a artistas, sino a productos y los trataban en consecuencia. Enrique navegó ese laberinto con más intuición que estrategia, con más pasión que cálculo, y eso, en ciertos momentos, le costó caro. Los años 70 llegaron con cambios que nadie en la industria supo leer a tiempo. El rock mexicano que había dominado la década anterior comenzó a perder terreno frente a nuevas corrientes. La balada romántica tomaba fuerza. La salsa llegaba desde el Caribe con una energía arrolladora. Y el público, ese público que había gritado el nombre de Enrique Guzmán en estadios y teatros, comenzaba a moverse hacia otras direcciones. Enrique no se mines en desentempreno, se quedó quieto. Nunca fue de los que se quedan quietos. Intentó reinventarse. Exploró la balada. Grabó con nuevos arreglos,
Buscó colaboraciones que lo acercaran a los sonidos que estaban funcionando. Algunas de esas apuestas salieron bien, otras no, pero lo que ningún cambio de estilo podía modificar era el contexto que lo rodeaba. Una industria que ya estaba mirando hacia los artistas nuevos, hacia las caras jóvenes, hacia los nombres que no cargaban todavía el peso de una historia tan larga. En ese tipo de industria, la historia que antes era un activo se convierte en una carga. Eres demasiado conocido para ser novedad, pero la gente que te conoce ya no es el centro del mercado. Quedas en un espacio extraño, un limbo donde tu talento no disminuye, pero tu visibilidad sí. Hubo años difíciles, años en que los contratos escasearon, años en que los conciertos eran en venues más pequeños que los de antes, años en que el nombre Enrique Guzmán seguía siendo respetado, pero respetado de esa manera que a veces duele más que el olvido, como una reliquia que se conserva con cuidado pero que ya nadie usa. Y en medio de todo eso, su vida personal tampoco fue sencilla. El matrimonio con Silvia Pinal, una de las figuras más icónicas del cine y el espectáculo mexicano, fue una de las uniones más comentadas de su época. Dos figuras enormes, dos personalidades fuertes, dos mundos que en algún momento encontraron la manera de coexistir y en otros chocaron con una violencia que no necesitaba gritos para hacerse sentir. De esa unión nació Alejandra Guzmán, que con el tiempo se convertiría en una de las rockeras más importantes de América Latina, cargando en su voz algo de su padre y en su carácter algo de su madre, una mezcla que el mundo recibiría con los brazos abiertos. Pero el camino personal de Enrique tuvo sus propias sombras, sus propios momentos de fractura, sus propias noches en que el hombre que había llenado estadios se preguntaba quién era cuando las luces se apagaban. Lo que define a ciertas personas no es que no caigan, es que encuentran la manera de levantarse sin perder lo que son esencialmente, sin perder esa cosa central, esa identidad que está por debajo del éxito y por debajo del fracaso que permanece cuando todo lo demás cambia. Enrique Guzmán encontró esa manera, no de golpe, no de manera dramática, sino poco a poco, concierto a concierto, canción a canción, con la terquedad tranquila de alguien que sabe que lo único que realmente le pertenece es su voz y lo que hace con ella. Y eso fue exactamente lo que llevó a la mesa de esa rueda de prensa en marzo de 2003. Hay algo que los que atacan en público nunca terminan de calcular bien. Calculan el impacto inmediato, calculan la reacción de la sala, el titular del día siguiente, el clip que va a circular en los noticieros, pero no calculan lo que ocurre cuando la persona atacada tiene más historia que el ataque mismo. No calculan que ciertas palabras, cuando chocan contra una vida vivida de verdad, rebotan. César Acosta había pasado 15 años atacando a personas que no tenían manera de responder desde un lugar genuino, porque su fama era reciente, porque su identidad pública era frágil, porque dependían de la aprobación mediática para existir. Eso los hacía vulnerables de una manera particular. Un golpe en el lugar correcto y se derrumbaban. Pero Enrique Guzmán no era esa clase de persona. Cuando Enrique tomó el micrófono esa mañana en el Hotel Camino Real, no lo hizo con urgencia. No había prisa en sus movimientos. Y eso, por sí solo, ya era una respuesta. La prisa es la señal de alguien que siente que está perdiendo terreno. La calma es la señal de alguien que sabe exactamente dónde está parado. Mira, César, dijo usando el nombre de pila con una naturalidad que no era condescendencia sino algo más sutil. El trato de igual a igual de alguien que no necesita escudarse en formalidades. Te agradezco la pregunta. En serio, porque me da la oportunidad de decir algo que normalmente nadie pregunta. Pausa. Una pausa real, no actuada. Llevas 15 años preguntándoles a los artistas si ya es momento de retirarse. Lo he visto, he leído tus columnas. Y hay una cosa que siempre me llamó la atención de esa pregunta. Siempre se la haces a la gente que lleva más tiempo que tú en esto. ¿Sabes por qué creo que es eso? Nadie en la sala se movió. Porque la permanencia te incomoda. No la vejez, la permanencia. Que alguien siga aquí después de décadas, que siga llenando escenarios, que la gente siga queriendo escucharlo, eso te resulta difícil de procesar, porque en tu modelo del mundo, las cosas deberían terminar. Los artistas deberían tener fecha de vencimiento, y cuando no la tienen,
Cuando siguen ahí, eso te descoloca. César Acosta intentó interrumpir. Solo quería decir que... Enrique levantó una mano con suavidad. Solo un momento más, por favor. Y Acosta, para sorpresa de todos, incluida la suya propia, se calló. Me preguntas si los jóvenes saben quién soy. Y tienes razón en algo, muchos jóvenes no me conocen a mí directamente, pero conocen a los artistas que yo influencié. Conocen la música que nosotros construimos cuando no había manual, cuando no había escuela, cuando tuvimos que inventarlo todo desde cero en este país. Eso no se borra, eso no envejece. Eso es lo que queda cuando los titulares del día siguiente ya nadie los recuerda. La sala seguía en ese silencio particular que no es ausencia de sonido, sino presencia de atención. Los camarógrafos no habían bajado las cámaras. Los periodistas no habían vuelto a sus grabadoras. Todos miraban a Enrique Guzmán con esa concentración que se reserva para los momentos en que algo verdadero está ocurriendo delante de los ojos. Enrique continuó, con la misma cadencia, sin elevar la voz. Yo empecé a cantar cuando tenía 16 años, y en todos estos años he visto llegar y he visto irse a muchas personas. Artistas que explotaron y desaparecieron en 2 temporadas. Productores que eran todopoderosos y hoy no los recuerda nadie. Periodistas que fueron temidos y que después resultó que lo único que sabían hacer era asustar a la gente. El tiempo tiene una manera muy eficiente de separar lo que importa de lo que solo parecía importar. No era un ataque. Era una observación, y eso lo hacía más devastador que cualquier insulto directo. César Acosta seguía de pie, pero algo en su postura había cambiado. Ya no sostenía el micrófono con la misma seguridad del principio. Sus hombros habían bajado unos centímetros. La sonrisa había desaparecido. Me preguntas si no es momento de retirarme. Y yo te pregunto algo. ¿Retirarme para qué? ¿Para dejarle el espacio a quién? El escenario no es un recurso limitado, César. No es una silla que alguien tiene que desocupar para que otro se siente. El escenario le pertenece a quien tiene algo genuino que decir, y mientras yo tenga algo genuino que decir, voy a seguir diciéndolo. Con 70 años, con 80, con los que vengan. Alguien entre el público aplaudió. Un aplauso solo, seco, instintivo. De esos que ocurren antes de que la persona que aplaude haya decidido conscientemente hacerlo. Después vinieron otros. No una ovación, sino algo más íntimo. El reconocimiento espontáneo de personas que estaban presenciando algo que no esperaban. Enrique esperó a que el ruido se calmara. Luego miró de nuevo a César Acosta, directamente, sin animosidad, sin triunfo, con algo que era más parecido a la lástima que a la victoria. Y hay algo más que quiero decirte porque creo que te lo mereces como profesional. Cuando alguien lleva tanto tiempo como tú haciendo preguntas diseñadas para herir, llega un momento en que eso ya no le dice nada al público sobre los artistas que entrevista. Solo le dice algo sobre la persona que pregunta. Espero que en algún momento encuentres una pregunta que te llene más que esta. Silencio absoluto. César Acosta se sentó. No dijo nada más en el resto de la rueda de prensa. Lo que ocurrió en las horas siguientes a esa rueda de prensa fue algo que en la era anterior a las redes sociales tenía su propio ritmo, más lento pero igualmente poderoso. Los periodistas presentes empezaron a hablar entre ellos antes de que terminara el evento. Los camarógrafos revisaban los planos que habían captado. Los fotógrafos comparaban las imágenes de los rostros, el de Enrique Sereno, el de César Acosta transformado por algo difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. Los noticieros de la tarde cubrieron la rueda de prensa, por supuesto, pero no cubrieron lo que César Acosta esperaba que cubrieran. No fue un titular sobre la edad de Enrique Guzmán, ni sobre su supuesta obsolescencia, ni sobre ninguna de las narrativas que Acosta había intentado instalar. El titular fue otro, la respuesta de Enrique Guzmán que dejó sin palabras a la prensa, la dignidad que no se improvisa. Lo que pasa cuando atacas a alguien que ya sobrevivió cosas reales. César Acosta, que había construido su carrera sobre la capacidad de controlar la narrativa, había perdido el control de ella en 3 minutos. Pero hay algo más importante que lo que ocurrió en los medios. Hay lo que ocurrió en esa sala de manera invisible, en el nivel de las percepciones y los afectos entre las personas que estuvieron ahí y que cargaron ese momento consigo durante años.
Una periodista joven que estaba cubriendo su segunda rueda de prensa importante habló de ese momento en una entrevista mucho tiempo después. Dijo que lo que vio esa mañana le cambió la manera de entender el periodismo, no porque Enrique Guzmán tuviera razón en todo lo que dijo, sino porque le mostró que había una diferencia enorme entre hacer preguntas que exponen la verdad y hacer preguntas que solo buscan hacer daño, y que esa diferencia, a la larga, es la única que importa. Otro periodista presente, con más de 20 años de experiencia en el momento de los hechos, recordó años después que sintió vergüenza. No vergüenza ajena, vergüenza propia, porque había estado en demasiadas ruedas de prensa donde el tipo de pregunta que hizo César Acosta pasaba sin consecuencias, donde el artista agredido bajaba la cabeza o respondía con evasivas y el agresor quedaba en pie. Y esa mañana alguien había decidido no seguir ese guión. Esa es quizás la parte más importante de lo que hizo Enrique Guzmán esa mañana. No solo respondió por sí mismo, cambió algo en el aire de esa sala que afectó a todos los que estaban ahí. Les recordó que hay otra manera de estar en estos espacios, que la dignidad no es una debilidad táctica, que la calma no es resignación, que es posible responder desde un lugar que no es ni la agresión ni la capitulación. Y eso es algo que no se aprende en ningún manual de comunicación. Eso se aprende viviendo, cayendo, levantándose, sobreviviendo décadas en una industria que no tiene piedad y saliendo del otro lado con algo todavía intacto. Enrique Guzmán salió del Hotel Camino Real esa mañana sin conceder entrevistas adicionales. No quiso hacer declaraciones sobre lo ocurrido. No quiso alimentar el ciclo mediático que ya estaba girando con su respuesta como combustible. Eso también era una decisión. Eso también era parte de quién era. Algunos de sus colaboradores más cercanos contaron después que durante el almuerzo de ese día, Enrique no habló del tema. Habló de la gira que se venía, de los arreglos musicales que quería revisar, de un par de canciones que estaba considerando incluir en el repertorio, como si lo que había ocurrido esa mañana fuera un episodio más, uno de muchos, algo que no merecía más espacio del que ya había ocupado. Esa capacidad de seguir adelante sin cargar con los conflictos más de lo necesario es algo que en el mundo del espectáculo resulta extraordinariamente rara. La industria del entretenimiento está construida sobre el ego, sobre la memoria de las ofensas, sobre la necesidad de que el mundo vea que tienes razón. Enrique Guzmán había aprendido, en algún punto de sus décadas en ese mundo, que cargar con esas cosas pesa demasiado, que el peso de los rencores ocupa el espacio que debería ocupar la música. ¿Dónde se aprende eso? No en los años de éxito. Se aprende en los años difíciles. Se aprende cuando los contratos no llegan y hay que seguir de todas formas. Se aprende cuando la industria te da la espalda y tienes que encontrar la razón de continuar en un lugar más profundo que la fama o el dinero. Se aprende cuando la vida personal se complica y el escenario se convierte en el único espacio donde todo tiene sentido todavía. Enrique Guzmán había pasado por todo eso, y del otro lado había encontrado algo que muy pocos artistas de su generación encontraron, una relación con su propio trabajo que no dependía de la validación externa para sostenerse. Cantaba porque necesitaba cantar. Subía al escenario porque el escenario era el lugar donde era más completamente él mismo. Y eso, esa raíz profunda, era lo que hacía imposible que una pregunta malintencionada de un periodista en una mañana de marzo lo desestabilizara de verdad. Años después de ese día, en una entrevista televisiva, le preguntaron a Enrique si recordaba la rueda de prensa del Hotel Camino Real. Sonrió, pero no con nostalgia ni con orgullo, con algo más parecido a la indiferencia afectuosa de alguien que recuerda un episodio menor de una historia mucho más larga. Recuerdo que alguien hizo una pregunta difícil, dijo, y recuerdo que respondí lo que pensaba. Lo que no recuerdo es haber pensado en eso mucho más después de ese día. Hay cosas que merecen todo tu espacio mental. Esa no era una de ellas. César Acosta siguió trabajando en el medio del espectáculo durante varios años más después de aquel día. Siguió escribiendo su columna. Siguió apareciendo en programas de televisión. Siguió haciendo las preguntas que lo habían hecho famoso entre cierto tipo de audiencia. Pero algo había cambiado. No en el mundo, sino en la percepción que el medio tenía de él.
En los pasillos de los eventos, en las conversaciones entre periodistas, en los mensajes que circulaban entre los equipos de prensa de los artistas, el nombre de César Acosta empezó a cargarse de un matiz diferente. Ya no era solo el temido, el que nadie quería tener enfrente, era también el que Enrique Guzmán había desmontado en público con 3 minutos de calma. Y esa imagen, una vez instalada, es difícil de borrar, porque el poder de los periodistas como César Acosta se sostiene sobre una premisa específica, que el ataque siempre tendrá más fuerza que la respuesta, que la pregunta destructiva dejará más huella que cualquier contestación que el atacado pueda dar. Cuando esa premisa se rompe, cuando alguien responde de una manera que hace que el atacante quede en una posición más débil que la víctima, el modelo entero se tambalea. Y en ese medio, donde la percepción lo es todo, tambalear aunque sea una vez tiene consecuencias que se extienden mucho más allá del momento. No es que César Acosta desapareciera, no es que su carrera terminara de un día para otro. Las cosas rara vez funcionan así. Pero sí empezó a haber una distancia diferente entre él y ciertos artistas, una resistencia más explícita, una disposición menor a prestarse al tipo de dinámica que él proponía. Los equipos de prensa empezaron a poner condiciones. Los artistas más consolidados empezaron a declinar ciertos formatos donde él participaba. El mundo no cambió de golpe, pero cambió. Y Enrique Guzmán, que no había buscado ninguna de esas consecuencias, que no había calculado ningún impacto estratégico cuando respondió esa mañana, siguió haciendo exactamente lo que siempre había hecho. Siguió subiendo a los escenarios, siguió cantando las canciones que había cantado durante décadas, siguió siendo, para quienes querían escucharlo, la voz de algo que no pasa de moda porque nunca intentó estarlo. En 2005, 2 años después de esa rueda de prensa, Enrique Guzmán llenó el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. 2 fechas. Sold out. El público que fue esa noche no fue porque alguien le dijera que Enrique era relevante o irrelevante, fue porque quería estar ahí, porque había algo en esa voz, en esas canciones, en esa presencia, que seguía convocando algo real en las personas. Eso es lo que César Acosta no supo ver cuando levantó la mano esa mañana de marzo. Hay una pregunta que esta historia deja en el aire, una pregunta que no tiene una respuesta fácil ni única, pero que vale la pena hacerse. ¿Qué es lo que realmente dura? No en la música, aunque la música sea el escenario de esta historia. En general, en la vida, ¿qué es lo que resiste el paso del tiempo, los cambios de moda, los ciclos de la industria, las opiniones de los que tienen el micrófono en un momento determinado? Lo que dura no es la novedad. La novedad por definición es temporal. Lo que dura tampoco es la fama, que es volátil por naturaleza, dependiente de factores externos que ninguna persona controla completamente. Lo que dura es algo más difícil de nombrar y más difícil todavía de construir. Es la autenticidad sostenida, es la coherencia entre lo que alguien es y lo que hace. Es la raíz profunda que permanece cuando todas las capas externas se van cayendo con el tiempo. Enrique Guzmán tenía esa raíz. No porque fuera perfecto, porque no lo era. No porque su vida hubiera sido sin tropiezos, porque tuvo muchos, sino porque en algún punto, en medio de todos los altibajos de una carrera extraordinariamente larga, había encontrado la relación verdadera con su propia voz, con su propio trabajo, y esa relación no dependía de nadie más para sostenerse. Y eso fue exactamente lo que se manifestó en esa sala de prensa en marzo de 2003. No fue una respuesta preparada. No fue una estrategia de comunicación. Fue simplemente la expresión natural de alguien que sabe quién es y que ya no necesita que nadie más se lo confirme. César Acosta hizo lo que hacen quienes construyen su identidad sobre el poder de destruir a otros. Buscó un punto débil donde había un punto de apoyo. Buscó fragilidad donde había historia. Buscó una grieta donde había una roca. Y se encontró con algo que no sabía cómo procesar. La lección más importante de esta historia no es que Enrique Guzmán ganó un enfrentamiento mediático. Eso es lo más superficial. La lección más profunda es que hay una diferencia enorme entre tener fama y tener identidad, entre ser conocido y saber quién eres, entre depender del reconocimiento externo para funcionar y tener dentro de uno mismo algo que no necesita permiso de nadie para existir.
Esa diferencia no se construye en un día, se construye en los años difíciles, en las noches donde nadie te escucha, en los momentos donde tienes que decidir si sigues o te detienes, y eliges seguir no porque sea lo más inteligente ni lo más rentable, sino porque simplemente no concebís hacer otra cosa. Enrique Guzmán hizo esa elección muchas veces a lo largo de su vida, y cada vez que la hizo, construyó un poco más de esa identidad sólida que ninguna pregunta de ningún periodista podía sacudir. La rueda de prensa del Hotel Camino Real terminó esa mañana como terminan todas las ruedas de prensa. La gente recogió sus cosas y se fue. Las cámaras se apagaron. Las grabadoras se guardaron. La sala quedó vacía. Pero algo de lo que ocurrió ahí esa mañana no se fue con la gente cuando salió. Quedó flotando en el aire, como quedan ciertas cosas que son verdaderas de una manera que va más allá del momento en que ocurren. Que alguien puede atacar tu trayectoria, tu edad, tu relevancia, tu lugar en el mundo. Que puede hacerlo con micrófono y con cámara, y con toda la sala mirando. Y que si sabes quién eres, si de verdad lo sabes, eso no te toca donde quieren que te toque. Eso es lo que dejó helados a todos los que estaban ahí. No la respuesta de Enrique Guzmán. La calma desde la que la dio.